Sí, me da mucho gusto saludar esta mañana a René Schlegel, el presidente de Bosch México. René, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Muy bien, Rodrigo. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, pues con gusto de saludarte y de Igualmente. saber cómo están en Bosch. Lo primero que te quiero preguntar, lo obvio, es ¿qué comprende hoy la operación de Bosch en México? Bueno, en Bosch en México somos 16, casi 17 mil personas distribuidas en 14 lugares, básicamente entre aquí en la Ciudad de México y la frontera norte del país. Y tenemos 4 actividades básicas. Somos el proveedor número 1 de la industria automotriz. Tenemos mucha producción en términos de la construcción, por ejemplo, calderas, herramientas eléctricas que mucha gente conoce, y bienes de capital, entonces maquinaria, automatización y similares, y por supuesto desarrollo, venta y postventa. Eso es más o menos la operación que tenemos aquí. ¿Ustedes desde cuándo están operando a propósito de este tema de las actividades esenciales y tal? Bueno, ya sabes que el proceso empezó muy a finales de mayo para calificarse y obtener la luz verde del IMSS. Y nosotros nos hemos preparado toda la semana pasada para arrancar muy al inicio de esta semana. Hoy tenemos en la mayoría de nuestros sitios otra vez actividad productiva, pero en una forma muy paulatina y cauteloso para tener un arranque perfecto, porque tú sabes que las circunstancias no son exactamente fáciles. Sí, no, nada sencillo y sobre todo teniendo pues tantas instalaciones. A nivel global, digamos, ¿cómo se ubica México en términos de la operación de manufactura que tienen acá en nuestro país? Bueno, México, por ejemplo, si lo tomamos en términos de empleados, creo que eso es la forma más fácil de ver la importancia dentro de la empresa. México es el país número 6 en el mundo para Bosch en términos de empleados. Entonces, sí, es un lugar muy importante, obviamente, para el mercado mexicano y también como plataforma para exportar. Ahora, ¿cómo se ve el mercado? Porque hemos visto, obviamente, que con las medidas de sana distancia, pues ha bajado bastante, obviamente, la demanda, supongo, de autopartes, porque cayó la producción automotriz, pero no solo ello, hay una recesión muy significativa, la más fuerte que ha tenido el mundo, pues prácticamente los últimos 80 años, y eso anticipa que habrá menor demanda de productos en general. ¿Cómo se ven las cosas desde la óptica de Bosch México y sobre todo, pues cómo van, cuáles son las estrategias para adaptarse a estos tiempos? Sí, creo que obviamente tienes razón. Por ejemplo, estos 2 meses que estuvimos cerrados aquí no se van a recuperar, y hay situaciones similares en todo el mundo. Entonces, básicamente sí es un pastel más pequeño. Y nuestra táctica es de este pastel más pequeño, cortarnos una tajada más grande. Eso no va a compensar por la disminución de la demanda. Tú lo has dicho, por casi desde 1930 no hemos visto una bajada de este tamaño, pero creemos que este año obviamente va a ser difícil, pero el mercado va a regresar, no necesariamente en la forma exactamente igual como antes, de pronto distinto. Pero nosotros vivimos de la innovación, y los grandes temas de los cambios, por ejemplo, protección del medio ambiente, electrificación, etcétera, no se van a cambiar. Entonces pensamos que nuestras oportunidades son, digamos, intactos, pero en una situación que cambió, claramente. No vamos a regresar a lo antes exactamente. Y hablando de innovación, ¿qué hace Bosch en México en esa parte? Obviamente ya nos contabas la parte de manufactura, tal, 16,000 personas es muchísimo. ¿Qué hacen en la parte de innovación en México? ¿Cómo se desdobla esto? Sí, imagínate que hace menos que 10 años estuvimos como unos 50, 80 ingenieros en todo el país. Hemos desarrollado relativamente poco, y hoy somos 800 desarrolladores en 4 lugares. El más grande es Guadalajara, donde tenemos más que 600 ingenieros de desarrollo, ambos de hardware, de cosas mecánicas, electromecánicos, pero también mucho de computación, software y similares. Entonces, en términos de desarrollo nos hemos cambiado, hemos crecido muchísimo en el país, porque también hay los recursos adecuados para hacer eso. Y eso nos facilita mucho, por ejemplo, el diseño local, y después también la compra local, y hoy en día tenemos más de 1,500 proveedores en México, por ejemplo.
René, ¿cómo se observa México en el entorno internacional? Obviamente hay elementos, estas nuevas reglas en el sector eléctrico, toda la disputa que hay con el sector privado, hablabas Sí, de la electrificación y tal, y muchos cambios, pero es bien importante a veces cuando platicar con alguien que pertenece a una compañía global, ¿cuál es la óptica que se ve para México? creo que México tiene unas ventajas muy fuertes. La ventaja más grande que tiene México es la dividenda demográfica. Si ves cómo está distribuida la población en términos de edad y en términos del porcentaje de la población económicamente activa, México tiene unos 20, 25 años delante en su futuro donde tiene una dividenda demográfica como muy pocos otros países del mundo. Entonces es ideal como una plataforma fuerte de desarrollo de manufactura y otras actividades y eso nadie le quita a México. Y también tiene una suerte que uno de los mercados más grandes es su vecino y que eso no es suerte, es buena negociación sobre décadas que tiene el número máximo de tratados de libre comercio de cualquier otro país del mundo. Entonces, México tiene estas ventajas que son totalmente intactas. Sí, hay unas cosas menos importantes que son menos agradables, por ejemplo, lo de la energía verde, que también es muy importante para nosotros. Aquí en México, de pronto fue un paso no tan fortuno. Por supuesto. Por otro lado, preguntarte, veo las 12 plantas, pues es una superficie del tamaño de la ciudad universitaria, es un universo grande. ¿Cómo ha sido la toma de decisiones a la hora de este regreso a lo que se ha denominado la nueva normalidad? Sobre todo porque a nivel de distintos estados, pues hay distintos semáforos, etcétera. Es decir, hay cierta falta de claridad de repente en términos de los datos y dónde estamos en función de la curva de contagios. ¿Cómo ha sido la formulación de decisiones a la hora de reactivar las operaciones? Sí, sabes que tienes razón que hay distintos semáforos, pero obviamente lo más importante afuera de solo cumplir con la ley es no andar demasiado rápido. Entonces, fuera de eso, quién es el semáforo o no, la importancia para nosotros es la salud de nuestros empleados. Tenemos una ventaja que tenemos en más que 100 países del mundo plantas, también en China, también en Europa. Entonces, yo, por ejemplo, como gerente aquí, como director, he podido aprender de mis compañeros en otros países que les ha funcionado, que no. Entonces, no somos exactamente los primeros. Es una gran ventaja. La número dos es que de veras hemos utilizado desde el primer día, desde el 28 de febrero, para prepararnos para trabajar bajo cualquier circunstancia. Y creo que estamos pero muy bien preparados, las personas muy bien entrenadas, pero hay una dificultad y quiero ser honesto, y eso es hacerlo siempre bien. Hacerlo una vez bien no es tan fácil. Y tengo que decir, yo como persona me toco todavía de vez en cuando la cara o me muevo la máscara, no lo debería hacer. Y así somos todos mis compañeros, mis 17,000 compañeros son iguales de seres humanos como yo. Entonces la atención es en hacerlo siempre bien, porque si piensas no son muchas cosas, son pocas, pero es difícil, no somos disciplinados. Y en eso estamos muy bien preparados para que no tenemos contagio dentro de nuestras instalaciones. Eso es nuestra prioridad número uno y después todo lo otro. Pero ese es número uno. René, pues qué interesante y tienes mucha razón, son pocas cosas, pero hay que ser muy consistente Así es, ¿no? en esas conductas para lograrlo. Te agradezco mucho, qué bueno escucharte y sobre todo escuchar pues lo que significa México para Bosch, la apuesta significativa de décadas, ¿no? Es decir, estas 12 plantas, pues no es Así un es. asunto menor, 17,000 personas, bueno, 16,300, es un número grande y nos da mucha perspectiva platicar contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y a tus radiolocutores. Gracias. Gracias. Ahí escuchamos a René Schlegel, el presidente de Bosch en México, una operación importante la que tiene acá en nuestro país.